Estamos localizados en una de las mejores áreas de Dubái, que es Dubai Marina. Me cuesta ni más ni menos que $65.000 al año. Buenas familia, bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Pues el vídeo de hoy va a ser un gran día porque me lo habéis estado pidiendo muchísimos de vosotros y como podéis ver aquí detrás ya tenemos las vistas de Dubai Marina en los Emiratos Árabes Unidos y es mi nueva casa. Desde hace más de un año que me estoy buscando una casa aquí en Dubai. Por fin me he mudado a una casa. No obstante, va a ser temporal, va a ser durante un año, pero estoy seguro de que os va a encantar y la próxima casa va a ser aún muchísimo mejor. Así que quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a estar contando en detalle cuánto me cuesta, cómo es de grande y las instalaciones que tiene, que estamos en una de las zonas más privilegiadas de Dubai y más caras, por lo tanto estoy seguro de que os va a encantar, así que sin más, que empiece el house tour. Bienvenidos a mi nuevo hogar. ¿Estáis preparados? Pues empezaremos con lo primero que nos encontramos enfrente, nada más llegar, que es el living room, que es la sala de estar. Como podéis ver, esta es la famosa sala de estar que muchos de vosotros ya habréis visto en mis Instagrams. Si me seguís es @dominguero. Como podéis ver, es bastante espacioso. Una de las cosas que más me gustan son las vistas y la iluminación que recibe esta casa. Ahora mismo no lo podéis ver en cuanto a vistas se refiere porque estamos a contraluz y hemos configurado la cámara para que se vea mejor porque ya hicimos una prueba anteriormente y no funcionó muy bien, así que más tarde os estaré enseñando las vistas, no os preocupéis. Y bueno, como podéis ver, tenemos aquí la zona de chill, la zona de relax, donde normalmente es aquí donde invito a mis amigos, donde nos sentamos y disfrutamos de una buena película, jugamos a la PlayStation o vemos los vídeos de Dominguero, que por cierto ya lo tenemos aquí preparado. Otras de las muchas cosas que os vais a dar cuenta en esa casa es que la decoración es bastante diversa, es decir, tenemos muebles de todo tipo y esto es porque tan solo va a estar aquí un año, por lo tanto no quiero invertirle dinero en interiorismo, porque simplemente sé que este es un apartamento de paso en el cual solo voy a pasar un año y el próximo año, si habéis estado viendo mis otros vídeos, os daréis cuenta de que tengo un proyecto de alquilar una villa en La Palmera, que es una de las zonas más lujosas aquí en los Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, esa va a ser una casa que va a ser 3 o 4 veces más grande, con piscina, playa privada, etc. Así que me estoy enfocando más en eso y en ese apartamento no voy a estarle invirtiendo mucho dinero en cuanto al interiorismo se refiere. Esto es una máscara que me compré en mi viaje a Tailandia, así que guardo muy buen recuerdo y obviamente no podía fallar y lo tengo aquí espantándome a todos los demonios, a todas las malas vibraciones que tiene esta casa. Y luego aquí más adelante tenemos una simbología de Oman. Esta es la famosa cuchilla árabe. Si alguien se mete con Dominguero, así que aquí no nos andamos con tonterías. De hecho, muchísimos de vosotros me estáis preguntando: Dominguero, haz un house tour, Dominguero, haz un house tour. Así que bueno, os lo estoy enseñando tal cual me he mudado. Esto solo es el comienzo de una gran etapa. Voy a estar aquí un año, así que voy a estar haciendo cambios y vosotros lo vais a estar viendo. Así que no os preocupéis porque va a haber house tour number 2. Aquí tenemos mi zona favorita, que a eso yo le llamo el despacho presidencial. Esta es mi segunda zona de trabajo. Aquí es donde me gusta sentarme, trabajar. Por ejemplo, si tengo algún invitado, puedo estar hablando con ellos mientras yo estoy trabajando. También puedo ver la televisión. Es una zona muy amplia donde me puedo inspirar muchísimo. Aquí tenemos las vistas a los rascacielos. Así que básicamente aquí es donde pasan todas mis transacciones. Tengo aquí mis móviles, mi móvil personal, mi móvil de negocios. Bueno, tengo aquí también la cámara porque estoy verificando varios vlogs que hemos hecho con anterioridad para estar ahí preparados. Ya sabéis que subimos vídeos cada 2 días y como muchísimos de vosotros siempre me estáis preguntando en los comentarios: Dominguero, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale aquello? Para que os hagáis una idea, un apartamento de este tipo, estamos localizados en una de las mejores áreas de Dubai, que es Dubai Marina. Me cuesta ni más ni menos que $65.000 al año, que realmente no es nada más si lo comparas con ciudades en los Estados Unidos o Hong Kong o China, etc. Desde luego que para la localización en la cual nos encontramos está súper bien. Son aproximadamente unos $5.500 al mes, pero obviamente aquí se paga por cheques, no se paga mensualmente, así que tenéis que pagar mínimo unos $15.000 cada 3 meses.
Así que para los que me estáis preguntando y si os queréis venir aquí a Dubái, este sería el precio por un apartamento con 5 habitaciones. Así que yo desde luego que una vez conocido el mercado y habiendo viajado a otros países no está tan caro. Sí que obviamente va a estar más caro que una ciudad, por ejemplo, de Latinoamérica, pero en comparación con las grandes capitales del mundo no está nada mal. Y aquí tenemos la zona de dining, la zona de comer, donde aquí viene el chef y nos prepara las delicatessens más buenas del país. No, mentira, no tenemos chef, pero sí que tenemos pensado contratar a alguien para que nos cocine de vez en cuando, porque como ya sabéis aquí en los Emiratos Árabes Unidos la media de comidas a domicilio es de 12 veces a la semana por media persona. Es decir, que la persona media pide 12 veces a la semana comida. También hay que pensar que es desayuno, comida, merienda y cena. Por lo tanto, yo sinceramente muchas semanas incluso pido más, porque como estoy tan ocupado no tengo tiempo para estar cocinando. Más adelante tenemos aquí a la famosa mascota de Dominguero. Estos son los famosos Sugar Gliders, que son también más conocidos como petauros de azúcar. Es un animal muy similar a lo que sería una squirrel, a lo que sería una ardilla voladora, pero viene de la familia de los canguros, así que nada que ver, es una raza australiana. Y bueno, ahora mismo están durmiendo, pero aquí veis la jaula. En este caso tengo a dos hermanitos, son de la misma familia porque viven en comunidad, así que no quiero que estén solos, sobre todo cuando estoy viajando. Y siempre cuando estoy viajando tengo a alguien que los cuida, porque muchos de vosotros me estáis preguntando: Dominguero, ¿y qué pasa con los petauros de azúcar cuando viajas? ¿Se quedan solos? No, hombre, no, tengo gente que los cuida, no os preocupéis, que están bien mimados y cuidados. Así que bueno, tenemos aquí varias estanterías que obviamente las tenemos que decorar. Para que os hagáis una idea, esta casa no está decorada en absoluto, hay que mejorar muchas cosas, pero como he dicho anteriormente, es la primera semana, así que poco a poco. Tenemos aquí la zona presidencial, la zona de los cafelitos, la zona más importante para Dominguero. Aquí es donde yo me puedo echar el cafelito matutino. Y, ups, ¿qué será eso? ¿Quién será aquí la Bárbara que me dejó un besito? Parece ser que tuve una visita nocturna ayer por la noche. Es broma, son mis labios. Oh no. Y bueno, una vez enseñado esto, creo que es hora de pasar a las habitaciones. Por cierto, acompáñame, cámara. También tengo a mi amiga Diana grabando conmigo, así que un saludo a Argentina. Hola. Un saludo a Diana. Nos puedes seguir a ambos en Instagram, porque ella siempre está apoyando el canal, siempre nos está ayudando a grabar. Sin ella, muchos de los vídeos no sería posible, así que ahí. Realmente este vídeo lo estaba grabando a contraluz, así que ahora mismo estáis viendo cómo se vería en la realidad con todas las vistas de Dubái Marina, así que echad un ojo, que desde luego que trabajar y estar viendo una película con esas vistas es una de mis cosas favoritas en esta casa. Este apartamento cuenta con ni más ni menos que con 5 habitaciones, así que primero de todo os voy a enseñar la mía, la personal, así que acompañadme. Primero de todo nos encontramos con el lavabo, que bueno, no es gran cosa, pero está un poco desordenado, perdonadme, pero bueno, es lo que hay. Me acabo de mudar, tengo aquí mis colonias, mi gel. Por cierto, muchos de vosotros me preguntáis: Dominguero, ¿cómo te peinas? Este es el gel que utilizo para el sector masculino que me preguntáis. Sí, me preguntáis de todo, así que aprovecho y lo tenéis. Y bueno, tengo aquí las colonias, lo típico, toallas y la ducha aquí detrás. El lavabo no es muy importante, pero bueno, es muy interesante tener el lavabo dentro de la habitación. Esa es una de las cosas que más me gustan y se lleva mucho aquí en los Emiratos Árabes Unidos, por lo tanto, genial. Y aquí tenemos la habitación de Dominguero. La cama es muy pequeña. Cuando yo llegué a este apartamento era más amplia, pero no me gustaba, así que decidí cambiar la cama de la habitación de invitados aquí. Así que por ahora la voy a tener durante una semana y cuando me llegue la nueva cama, pues obviamente va a ser no el doble, pero un 33% aproximadamente. Y bueno, como podéis ver, es bastante amplia. Tengo aquí mi escritorio, que para mí es muy importante, así puedo estar trabajando. Y de hecho es donde paso mayor tiempo, al igual que en el escritorio que tenemos en la sala de estar. Pero a veces me gusta estar más íntimo, me gusta estar más relajado y trabajar directamente desde mi habitación. Bueno, aquí herramientas de trabajo, calculadora, hard drive. No podía faltar aquí informes de cómo van las rentas, de cómo va el sector inmobiliario, Luxury Property, contratos, y bueno, todo esto lo tengo de documentos. Y aquí tengo el cuchillo, tengo la navaja por si alguien no deseado entra en mi habitación, así que te aseguro de que no quieres entrar en esta habitación sin permiso. No, es broma, simplemente lo tengo aquí porque estaba... creo que corté una etiqueta o algo. Y ya aprovecho para decir que muchos de vosotros me estáis preguntando: Dominguero,
¿Qué pasa con Dubái? ¿No tienes miedo de que te secuestren? ¿No tienes miedo de que te pase algo? Deciros que aquí en Dubái es una de las ciudades más seguras del mundo. Por lo tanto, muchísimas de las personas que viven aquí y tienen residencias incluso dejan las puertas principales abiertas. Luego tengo aquí una de las cosas favoritas del apartamento, que es un sillón bastante molón. Hacedme saber qué os parece. Creo que voy a empezar a hacer aquí directos en Instagram de vez en cuando. Es bastante cómodo y tengo vista hacia toda la habitación. Y os voy a enseñar la zona de almacenamiento, que obviamente es algo muy importante. Es bastante amplio, por lo tanto me permite tener aquí mi ropa, etcétera, y todas mis pertenencias las tengo en otra habitación que os voy a estar enseñando más tarde. Y bueno, básicamente tengo aquí camisas, polos, sneakers, zapatos, que hacemos saber si os gustaría que un día fuéramos atrás de mi armario, si hacemos aquí un vlog. Obviamente está desordenado porque llevamos aquí una semana, pero bueno, poco a poco, chavales, no seáis tan exigentes, que luego os veo en los comentarios: Dominguero, es que eres un desordenado. Y bueno, os voy a enseñar mi parte favorita de la habitación, que es el balcón. Así que echarle un ojo a las vistas que tengo desde mi habitación. Y estas son las vistas espectaculares con las que me levanto cada día. Desde luego que levantarse con estas vistas es una pura inspiración. Desde aquí también tenemos acceso a la segunda habitación, así que acompañadme. Desde ahí podríamos acceder directamente a la sala de estar. Bienvenidos a la segunda habitación. Y bueno, esta es la habitación de mi amigo Sergi, uno de mis mejores amigos, que es de España, de Barcelona, que muchos de vosotros lo conoceréis si habéis visto los vídeos anteriores. Él es editor de vídeo, por lo tanto nos llevamos muy bien y tenemos muy buena coordinación. Esta es su habitación, aquí tiene su iMac para poder trabajar y bueno, en general también tiene acceso al balcón. Por aquí tenemos todo lo que es el almacenamiento y también tiene el lavabo incluido, así que desde luego que no está nada mal. Y bueno, sigamos y os voy a enseñar las otras habitaciones. Tenemos aquí la zona de almacenamiento, tenemos muchísimos armarios y esta es una de las habitaciones que más quería desde hacía mucho tiempo, que es básicamente un estudio. Como podéis ver, ahora mismo está patas arriba, tenemos aquí para las fotos, que obviamente sí que plancharlo, tenemos una televisión, trípodes, todo tipo de cámaras, equipo que utilizamos para grabar, etcétera, porque Sergi también es videógrafo, etcétera. Así que esto, queremos hacer varias cosas. Una de ellas, queremos hacer una mesa aquí de podcasts donde podemos sentarnos, puedo invitar a gente, podemos hablar de diferentes tópicos sobre negocios, criptomonedas, sector inmobiliario, preguntas y respuestas. Así que hacedme saber en los comentarios qué preguntas os gustaría que respondiera. Y sin más, vamos a ir a la habitación de invitados, que está justo al lado. Esta es la habitación de invitados, donde puedo invitar a mi familia, a mis amigos, a alguno de vosotros. Muchos de vosotros me estáis preguntando: Dominguero, ¿puedo venirme a Dubái? ¿Me das un sitio para dormir? Bueno, aquí esta es la habitación de los domingueros. Como podéis ver, es algo sencillo. Esta no tiene lavabo, el lavabo está afuera, compartido con el estudio, pero bueno, es como si fuera una master room, porque el lavabo solo se utilizaría para esta habitación. Y bueno, os voy a enseñar rápidamente el lavabo, que está aquí. Lavabo sencillo, ducha, etcétera. Y como podéis ver, todo este almacenamiento va genial, sobre todo para los trastos que yo no quiero en mi habitación. Tengo aquí armarios para dar y vender. Y justo en esa zona tenemos incluso más armarios. Y bueno, ahora sí que sí, os voy a enseñar la cocina, así que acompañadme. Y ahora sí que sí, la cocina. Aquí tenemos la famosa cocina de Dominguero. La verdad es que es bastante amplia. Tenemos almacenamiento de sobra, como podéis ver, tostadora, NutriBullet para hacer mis protein shakes por la mañana, para hacerme ahí mis batidos rápidos e irme de reuniones. Tenemos aquí una tostadora, microwave, lo normal. Aquí tenemos ya el sushito preparado que hemos pedido anteriormente. Así que una vez acabado este vídeo vamos a estar comiendo. Obviamente otra en Espresso Machine, porque una no era suficiente y tenemos otra. Una en el living room y otra en la cocina. Así que desde luego que cafeína a tope. También tenemos lavavajillas y bueno, en general también, como podéis ver, los acabados en los Emiratos Árabes Unidos, en los apartamentos, no son los mejores del mundo. Para lo que estamos pagando en ese apartamento, tiene espacio, tiene vistas increíbles, pero realmente que la cocina podría estar mucho mejor diseñada de lo que está. Y eso es algo que pasa aquí mucho en Dubái. Construyen mucho, muy rápido, pero no invierten en buenos materiales. Si quieres pagar buenos materiales, pagarás una renta muchísimo mayor que no acaba compensando. Pero bueno, eso os lo doy como detalle. Y aquí tengo yo mis dos neveras. Y tengo aquí mis pines. Tengo aquí de Irán, Rusia, Hong Kong, Indonesia,
China, esto es Turquía, Barcelona, Italia, Tailandia. Todo esto son los viajes que he estado haciendo en los últimos años, bueno, en el último año y medio. Y fijaros lo que tenemos aquí. Pocos de vosotros lo habréis visto, esto es una locura. Esto fue en mi viaje a Irán. Como podéis ver, tengo aquí la vestimenta tradicional con mi amigo Nico y mi amiga Moje, que ella es iraní y él es francés. Así que desde luego que fue muy buena experiencia y por eso lo tengo aquí con París. Porque obviamente mi compañero Franchuti, que lo conozco desde hace muchísimos años, así que fue muy buena experiencia. Y luego aquí tengo a mi hermana, que bueno, no se le verá mucho, que por cierto, para los que no lo sepáis, tengo una hermana de 30 años y bueno, me vino a visitar aquí a Dubái, por lo tanto no podía fallar. Aquí tenemos agua de sobra para hidratarnos y sin más, sigamos el tour. Justo a la entrada, al lado del living room, tenemos un lavabo de invitados con ducha, por si alguien se quiere duchar o lo que sea. Es un baño bastante simple. Y aquí tenemos otra habitación de invitados, pero es un desastre, así que no os la voy a enseñar, pero os hacéis una idea. Y yo creo que en cuanto a zonas interiores de la casa se refiere, ya lo habéis visto todo, os voy a enseñar el balcón visto desde el living room, desde la sala de estar, y pasaremos a las zonas comunes, que es piscina e instalaciones, gimnasio, etc. Que seguro que os va a encantar, así que acompañadme. El famoso balcón donde me gusta venir a fumar shisha, relajarme, tomar un poco el aire puro, el aire arenoso de los Emiratos Árabes Unidos. Lo malo de Dubái también es que hace tanta calor que muchas veces en verano no puedes disfrutar del balcón porque hace mucha calor. Pero bueno, hay gente que le gusta, gente que no. Pero aún así se disfruta y las vistas son de infarto, así que acompañadme. Como podéis observar, estamos en un piso muy alto y gracias a eso tenemos vistas espectaculares. Y bueno, espero que hayáis disfrutado los interiores de la casa y deciros de que esto no es lo mejor, sino que ahora os voy a enseñar las zonas comunes que os van a encantar. Así que sin más, dentro clip. Por favor, bienvenidos a la sala de juegos. Aquí es donde me gusta venir a relajarme, a invitar a mis amigos y disfrutar de un buen billar. Se agradece tener zonas comunes donde te puedas disfrutar, donde puedas echarte un billarcito. Bueno, eso más que una cosa, yo creo que eso ha sido un fail, pero bueno, sigamos el tour por las instalaciones. Y ahora os voy a enseñar la zona de gimnasio, que es la zona más importante. Es un gimnasio bastante sencillo, pero bueno, al menos me permite entrenar un poco y tiene todo lo necesario, que es lo que importa. Y ahora sí que sí, mi zona favorita, la piscina y sus entretenimientos. Para esto me voy a tener que poner mis gafas de sol, que estamos en pleno verano. Como podéis ver, tenemos aquí una mesa de ping pong. Aquí tenemos el buen saco de boxeo. Después de un largo día de trabajo, te vienes aquí y te puedes desestresar. Si has suspendido un examen, si te cae mal una profesora, aquí te desestresas. Pero esto no es todo. Tenemos aquí también un air hockey. Aquí unas villanas. Desde luego que uno de mis juegos favoritos desde que era pequeño. Y esto tampoco lo es todo. Tenemos aquí algo muy representativo de España y bueno, de muchos países. El mítico futbolín. Después de echar aquí unas pachangas. Y si os ha gustado eso, esperad, porque esto no ha hecho nada más que comenzar. Os va a enseñar la zona de relajación por excelencia, que es la piscina. Y cuenta con ni más ni menos que con 5 jacuzzis y una zona de relax. Así que vamos a darle. Desde luego que echarse un bañito con esas vistas da gusto, familia. Tenemos aquí la piscina para niños pequeños, la zona de hamacas, de chilling. Luego más para allí tenemos una zona de dining, una zona para comer, para sentarte, tener reuniones, etcétera, al aire libre. Y lo que más me gusta es que está siempre vacío, hay muy poca gente. Como podéis ver, no hay absolutamente nadie y esto tiene una capacidad de mínimamente 100 personas. Por lo tanto, es un lujo poder estar aquí tranquilamente echándote un baño sin que nadie te moleste. ¡Uépale!
Y bueno familia, esto ha sido todo por el house tour de hoy. Espero de que os haya gustado, que os guste mi nueva casita, mi nuevo apartamento. Como podéis ver es bastante espacioso, puedo traer a mi familia, a mis amigos, etcétera. Y la verdad es que por ahora está bien hasta que tenga ya el proyecto de la nueva casa finalizado, que será en un año. Y no os preocupéis porque también me vais a estar acompañando en cuando tenga más adelantos en los próximos futuros en cuanto al sector inmobiliario se refiere y mi próxima casa. Os lo estaré comentando obviamente con mi familia dominguera, así que si no estáis suscritos al canal, iros a suscribir ahora mismo porque vienen muchísimas más novedades. Darle a like si os ha gustado mi casita, hacerme saber en los comentarios qué os parece y si os gustaría vivir en Dubai en un futuro. Y sin más, gracias por acompañarme en este house tour y nos vemos en el próximo vlog en tan solo 2 días. Hasta la vista familia.